Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de pura virtud, cine y literatura. Uno de los autores clave del siglo XX a la hora de retomar la mitología, de crear una mitología donde no la había, en este caso en Inglaterra, fue sin duda alguna Tolkien. Estudioso de lenguas antiguas, estudioso de las grandes mitologías, él es uno de los mayores representantes de cómo ese arquetipo del héroe de las mil caras y todas esas historias de ascensión y caída que se han ido repitiendo a través de los tiempos encarnan en una obra de enorme ambición. Lo digo no porque conozca de manera personal en profundidad la obra de Tolkien, ni mucho menos, apenas las referencias que yo pueda tener son ni más ni menos que el visionado de esas películas tan polémicas de Peter Jackson y la lectura de algún que otro libro esporádico donde se haga mención, como puede ser El poder del mito, de Gonzalo Rodríguez. Apenas nada en comparación con lo que pueden saber nuestros dos invitados de hoy. Ellos son Pedro Angosto, que ya ha estado con nosotros en otra ocasión, autor en Graphic Classic, especialista en el mundo del Colaborador. cómic, de los superhéroes, tiene un blog estupendo que yo leo con asiduidad y casi con una especie de tic enfermizo por conocer lo último que va sacando, que es El Hombre de Bronce. Lo recomiendo, van a encontrar la descripción el enlace en la descripción del programa. Y nuestro otro invitado pues se estrena en estos lares, pero es un prometedor caballero que sin duda alguna viene con ganas de reforjar la espada y es un montaraz donde los haya. Él es Javier Ortiz Rodríguez, le conocí en la Universidad Complutense, es estudioso de las religiones, de la literatura, y ambos tienen en común su pasión por Tolkien, su pasión por la mitología y su pasión por las religiones, así que sin duda alguna va a ser una charla fecunda. Para no mentir a los espectadores, la razón por la que nos hemos reunido aquí es el estreno inminente de esa serie que va a sacar Prime Video sobre El Señor de los Anillos, una serie que desde luego no podemos juzgar porque todavía no ha aparecido, pero que creo que a ninguno de los tres nos crea demasiada ilusión, más bien todo lo contrario, y que por los pocos avances que ya se han podido ver, pues podemos anticipar que va a ser un mundo de horror más próximo a Lovecraft que a Tolkien, pero de manera bastante indirecta. Entonces, bueno, voy a preguntaros brevemente por el tema de la serie y después os voy a pedir que con esta excusa pues aprovechemos el programa para hablar sobre todo de Tolkien y para hablar sobre todo de su obra. Así que si quieres habla tú primero, Pedro, qué esperas de esta serie, después tú, Javier, y después ya pasamos a hablar de la vida de Tolkien y de la obra de Tolkien. Bueno, nos haces unas preguntas que ya dan para varias entregas de tu programa, ¿no? Pero voy a intentar ser breve. Bueno, lo que yo espero de la nueva serie de Los Anillos del Poder es que, al igual que ocurrió cuando aparecieron las películas, pues eso anime a algunos espectadores a leer los libros originales, ¿no? De Tolkien, El Hobbit, El Señor de los Anillos, El Silmarillion, otras obras que tiene que no están dentro del ciclo de Tierra Media, como es El Herrero de Butum Mayor o Hoja de Nigel, que son fundamentales, lo digo ya de salida, para la comprensión de la dimensión más allá de lo literario, de lo subcreativo, como les decía. Y las películas del Señor de los Anillos, pues bueno, están bien, reproducen el argumento de la película, el anillo al final se destruye y demás, ¿no? Pero los que somos aficionados y conocemos la profundidad del material de Tolkien, pues las encontramos deficientes en su mayoría. Las películas del Hobbit son una adaptación muy buena, salvo por la parte que añadió el director, que no está en los libros y que sobra totalmente, ¿no? Debería haberlo contado en una película. Pero bueno, no obstante, habrá que ver la serie, sabemos que adaptan únicamente los apéndices del Señor de los Anillos y eso es el 1% del material que Tolkien generó para ese periodo de la Segunda Edad y la isla de Númenor, ¿no? Entonces, bueno, pues definitivo no va a ser. Puede ser digno, puede ser interesante, puede ser polémico, seguramente sea todo a la vez. Javier.
Bueno, primero, Guillermo, muchas gracias por haberme invitado. Es un placer y un honor y espero poder hacer más colaboraciones contigo en el futuro. Bueno, yo siempre he dicho que para mí El Señor de los Anillos es el gran mito de nuestro tiempo, ¿no? Es la gran narración con la que inspirarnos y tomar como modelo. Y parece ser que con esta serie pues nos han defraudado, por así decirlo, ¿no? Yo siento que teníamos unas expectativas muy altas cuando Amazon Prime Video emitió una serie de mapas sobre la Segunda Edad, pero nos engañaron diciendo que iban a hacer una recreación y realmente no. Se han inspirado en ello porque ni siquiera tienen los derechos comprados, solo los apéndices del Señor de los Anillos. Entonces, ya de por sí ya han empezado mal y creo que también incluso llamarlo el Señor de los Anillos es una pura estrategia de marketing, porque realmente hay que entender que esta serie va ambientar la forja de los anillos de poder y ya veremos a ver cómo lo hace, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con que al final siento que la serie de los anillos de poder, ya veremos efectivamente a ver cómo es, pero siento que si Tolkien en el Legendarium su objetivo era pues hacer una especie de conmemoración, homenaje a tres mundos, que es la naturaleza en mayúsculas, esa naturaleza sacralizada en Anima Mundi, ¿no? Como decía Platón, a la tradición y luego, por supuesto, a la providencia en el sentido espiritual, creo que han vaciado totalmente a la serie de estos tres aspectos y tiene pinta de que van a crear una especie de obra posmoderna con una mezcla de wokismo, pues yo qué sé, tiene muy mala pinta, la verdad. Claro, porque una de las características de Tolkien parece ser que, bueno, él por supuesto era católico, aunque, y creo que aquí, Pedro, tú tendrás algo que decir, desde luego no hay que reducir su obra a esa confesión personal que él profesaba, como están haciendo muchos de sus exégetas más, ¿cómo decirlo?, fecundos en la red, ¿no? O más afamados, que parece que solo les interesa esa lectura católica de la obra bastante reduccionista, pero aparte de esa lectura católica, de esa confesionalidad del autor, existe toda una novela en clave sobre lo que hoy llamaríamos el nuevo orden mundial, que quizá entonces no tuviera sentido llamarlo así, pero que sí se puede llamar todo ese proyecto de ingeniería social que lleva décadas y puede que hasta centurias en marcha y que en buena medida es lo que está construyendo el mundo moderno, ¿no? Y que de alguna forma Tolkien en esa creación de la mitología, por supuesto, habla de temas intemporales, pero también habla de esa realidad espiritual de su tiempo y propone una alternativa. Entonces, si os parece, os voy a hacer una doble pregunta. La primera es sobre la vida de Tolkien, si queréis resaltar algún aspecto que creéis que quien nos esté viendo, que no tiene ni idea de quién es Tolkien, yo el primero, pueda conocer algo más de su vida. Y lo segundo, si os parece, pues empezar hablando del Hobbit, ¿no? Que es un poco la piedra de toque, la base sobre la que luego irá construyendo la catedral de su mundo de la Tierra Media. Pues Sí, seguimos por Pedro, el... tú primero, si Sí, quieres, sí. bueno, hay una película con la vida de Tolkien, la hicieron, y bueno, mayormente dentro de que quizá pues no es una obra de arte así última, ¿no? Como sus propios libros, pero como biopic, pues funciona, ¿no? Prácticamente Tolkien, pues es un huérfano, pues se queda huérfano muy pronto, lo cuida un sacerdote que curiosamente es familia lejana, bueno, no tan lejana, de Bertín Osborne, de los Osborne el padre Francis Xavier Morgan, y el chico pues luego estudia filología en Oxford y el gran evento vital es que participa en la Primera Guerra Mundial, en la batalla del Somme, tan horrible, la guerra de trincheras, ¿no? Que de alguna manera, pues como tú dices, la actualidad, el ver la muerte, mueren tres de sus amigos universitarios, ¿no? De cinco que eran, pues todo eso le va a marcar. Hay una frase muy bonita, yo creo que es en las cartas de Tolkien, que dice, con 21 años, cuando lo devuelven de la guerra, nuestra misión en el mundo es encender una luz, y se corrige inmediatamente, o reencender una antigua. Ya con 21, 22 años, Tolkien tiene clarísimo qué es lo que va a hacer y a partir de ahí procede, empecé a generar lo que es el Legendarium, como se conoce, ¿no? A partir de las historias que se quedarán inéditas a su muerte, que luego se recogen como el Silmarillion, y
posteriormente publicará primero en el año 38 El Hobbit y lo que sería luego la secuela de Hobbit, que va creciendo, 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 porque de alguna manera vuelca las leyendas del Silmarillion dentro de ese Señor de los Anillos y ¿qué iba yo a decir? Se me ha ido el santo cielo. En cualquier caso, bueno, también lo importante es que cuando vuelve, pues se hace profesor en Oxford. Yo he estado en Oxford, tenía una idea muy diferente de Oxford. Cuando vas allí, pues te das cuenta de que Oxford son 4 calles: los college, las casas de los profesores, los comercios de los turistas, y que no hay mucho más que hacer en Oxford que ir al pub Eagle and the Child, donde iba con sus amigos escritores, o quedarse en casa escribiendo, o ir a misa los domingos si uno es católico. La fe católica le marca mucho, pero a lo largo de su vida, por la manera en la que cambian los relatos, hay muchísimas versiones, sobre todo del Silmarillion, pues uno puede ver que hay un debate interno entre lo que para él es la verdad de esos mitos que él ha visto en toda la mitología universal y la fe cristiana que profesa. Eso no llegará a conjugarse bien nunca, ¿no? Por eso el Silmarillion queda inédito. Y en cuanto a la imagen católico, romana, apostólico, bueno, pues es algo primero que viene por los propios católicos en Gran Bretaña, que son una minoría y una resistencia, ¿no?, como la de Star Wars, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues uno de sus hijos es sacerdote, y los otros 2 pues no son sacerdotes, pero pues se han creado en un ambiente, ¿no?, como yo digo bromeando, de monja seglar, ¿no?, por así decir. Entonces, claro, una vez fallecido Tolkien, la biografía oficial, yo creo que realza el papel católico del escritor, que en realidad su obra ni mitológicamente se atiene al canon católico, y además en las obras más personales él se distancia claramente de lo que sería la Iglesia, ¿no? Sí, la verdad que a mí una de las cosas más fascinantes que me parece de Tolkien cuando empezó a escribir el Legendarium es cómo empezó a escribir el Hobbit, ¿no? Como bien ha comentado Pedro, pues se escribió durante la década de los años 30 y realmente estaba simplemente pues, en la universidad corrigiendo una serie de trabajos para sus alumnos, y en uno de esos momentos en los que se encontraba un poco aburrido decidió coger un papel y apuntar: en un agujero vivía un hobbit. Y a partir de esa idea, no sabe muy bien realmente cómo surgió, parece ser, pero tuvo esa idea y desde entonces pues creó esa historia que realmente está destinada para ser un cuento para niños, para sus 4 hijos, ¿no? Para una forma de inspirarles, entretenerles o enseñarles, ¿no? Tal fue el éxito del Hobbit que en los años 50 pues escribió El Señor de los Anillos como una continuación, aunque, bueno, la verdad que no sé hasta qué punto era su intención hacer una continuación, pero la editorial está claro que le presionó para ello, porque realmente su gran obra, el Silmarillion, era la gran obra que él quería escribir. Lo que pasa que le puso esa condición la editorial, ¿no? Si quieres el Silmarillion, escribe El Señor de los Anillos. Lamentablemente murió antes de poder terminar su magna obra, la tuvo que terminar su hijo Christopher Tolkien, que precisamente murió hace un par de años. Y bueno, al final las 3 grandes historias del Silmarillion: la historia de amor de Beren y Lúthien, los hijos de Túrin Turambar y la caída de Gondolin. Esas, ¿qué hubiese pasado si Tolkien hubiese terminado el Silmarillion y cómo hubiese desarrollado esas tres grandes historias, ¿no? Pero bueno, yo creo que afortunadamente tenemos Silmarillion y tenemos muchas más obras. Y bueno, y con respecto al carácter católico de Tolkien, quizás ya es meternos mucho en el grano, ¿no? Esto ya es un tema muy, muy profundo, pero a mí sí me gustaría decir que es la sensación que yo tengo. La gente se olvida de que Tolkien era profundamente católico y de que esa cosmovisión católica y cristiana que tenía lo plasma en sus obras, aunque no quería hacer como su amigo Lewis, el de las Crónicas de Narnia. Él no quería hacer analogía del cristianismo, pero él sí que deja un sello que creo que la gente no lo reconoce, o por lo menos se pretende despojarlo. En esta serie de Los Anillos de Poder seguro va a ser así, ¿no? Pero tú preguntas a la gente por Tolkien y te van a decir que, bueno, pues la fascinación por eso, ¿no? Esa influencia pagana o la influencia de la mitología, pero la raíz cristiana está presente y lo dicho, a veces parece que se ha obviado o que se ha olvidado, ¿no? No hay que olvidar que al final, inspirándose en el ciclo artúrico, quizás una de las grandes leyendas nacionales de Inglaterra, está reflejado en el Retorno del Rey. El Retorno del Rey al final es lo que Tolkien quizás en su mayor proyección política quería: un rey católico para Inglaterra.
¿no? Entonces, bueno, un rey que, por así decirlo, que sanase, ¿no? Inglaterra. Entonces, bueno, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Oye, A ver, lo espadas de en alto, espadas en los alto, monarcas espadas católicos en alto, es caballero, que noticia que ya tengo. tocaremos el tema más adelante, pero hay que mantener Bueno, un pero poco... Guillermo ha hecho muy bien. Mira cómo no me ha dicho nada de Claro, todo claro. esto No, para que no, no me quede choqueado. no, espadas en alto, que ya tocaremos el tema del catolicismo, pero antes Mm. quiero darle una idea general al espectador que no tenga ni idea de la obra de Tolkien, de cómo abordarla, porque claro, el Hobbit es lo primero que escribe, el Silmarillion parece que es No, su no, no, precuela, es lo primero que publica. es lo primero El que publica. Silmarillion, en su forma original, que se llama El libro de los cuentos perdidos, es lo primero que escribe. Y El Señor de los Anillos parece ser que es, supongo que con lo que la mayoría de lectores están familiarizados, aunque sea como en mi caso, por otro tipo de referentes, que también es el tipo de cultura en El la que estamos. Hobbit, ahora en el lenguaje actual, digamos, sería una pequeña precuela del Señor de los Anillos que conviene Claro. leer antes. Que conviene Por leer lo antes. tanto, Exacto. entonces me interesaría, antes de entrar a si los símbolos son o no apología cristiana, antes de entrar en eso, me interesaría que pusiéramos un poco cuál es el relato, ya sé que es muy complicado porque son numerosas historias, numerosos tiempos, el relato base, aunque sea el del Hobbit, aunque sea el de Frodo, aunque sea el de Aragorn, aunque sea el de Gandalf, aunque sea el de Gondor, el relato base sobre el que se construye toda esa mitología y también los símbolos, los arquetipos, los mitologemas, como se quiera llamar, base. Por ejemplo, la espada, o por ejemplo el propio anillo, o por ejemplo el árbol de Gondor. Es decir, un poco que nos contéis cuáles son los relatos clave y cuáles son los símbolos clave. Y luego ya hablamos de a dónde nos quiere llevar Tolkien con ello, pero me interesaría que en ello seáis pedagógicos y que dejéis cualquier tipo de polémica sobre si es cristiano o Bueno, no, para después de la no, sí, por explicación. supuesto. No, oye, que cristiano es. Y por supuesto que lo cristiano está en el Señor de los Anillos. Yo estoy hablando de católico, que es otra cosa diferente. Ah, y ya de paso, Muy ejemplo, si oye, queréis hablar de las influencias, ya de paso, si queréis hablar de las influencias, porque ha salido a colación el rey Arturo, supongo que se puede hablar del mito del Grial, supongo que se puede hablar, pues no sé, imagino que desde la Odisea con la vuelta a casa, imagino que se puede hablar con la Eneida porque tendrá su catábasis, su anábasis, entonces bueno, un poco que nos habléis también de influencias, símbolos y relatos base del Señor de los Anillos, esos tres puntos. bueno, empiezo yo y luego va Javier y dice todo lo contrario. eh, los mitologemas, la mitología, pues Tolkien era filólogo, entonces el proceso de creación de mitos para él es filológico, en el sentido que de la misma manera que las lenguas romances provienen del latín, él crea una mitología, de hecho existe la llamada mitología indoeuropea, los arquetipos de los dioses indoeuropeos, del que todas las mitologías, al menos de Europa, pudieran venir, en realidad mundiales en su cabeza, ¿no? Entonces, para ello, coge las estructuras míticas de todas las grandes tradiciones, de Egipto, Grecia, Roma, las nórdicas, las célticas, ¿no? Y las subsume separándolas de su influencia histórica en un mundo que al principio no iba a ser fantástico. El libro de los cuentos perdidos no transcurre en la Tierra Media. La Tierra Media es nuestro planeta, ¿no? Inglaterra. Y luego, pues a partir del Hobbit, eso se acaba trasladando a un mundo fantástico, quizá pues buscando también huir de cualquier contacto con nuestra historia para que de tal manera los mitos obren su poder fascinador, iluminador sobre el lector sin tener que relacionarlo con nada de la historia humana. Es la magia de la palabra, de la historia y de los mitos. Bueno, según mi visión personal, ¿no? Los mitos en realidad son todo parte de una única historia, que la has nombrado tú un poco incorrectamente al principio. Es el mito de la caída
y redención. Pues la caída del paraíso, la caída de Lucifer, la caída de los héroes que acuden a Troya a la guerra, y luego están los relatos de redención, que son el retorno de Ulises a Ítaca, por nombrar el más arquetípico de nuestra cultura mediterránea, atravesando una serie de pruebas que llevan al héroe, digamos, a purificarse de todas estas, bueno, pues del plano material, ¿no? Que es donde se ha caído. O sea, es una cuestión, una filosofía en el fondo que, aunque persiste en la literatura, los neoplatónicos, los gnósticos, los filósofos herméticos, alejandrinos del siglo II-III, pues van a teorizar, ¿no? Cogen esos relatos y hacen un comentario de texto, por así decir, y de ahí sale todas esas teorías que hablan de que el alma platónica persiste al mundo material, se encarna aquí y habrá de volver a lo que es su reino natural, tal como dicen también pues, la parábola del hijo pródigo, que digamos es una versión muy cortita de todo eso que pervive dentro de los evangelios, ¿no? Pues Javier, que tú eres estudioso de mitología comparada, entonces seguro que algo nos tienes que decir tanto sobre las fuentes de las que bebe como de el relato base, que eso a lo mejor Pedro lo ha dejado un poco por encima o lo ha explicado de manera muy esquemática. ¿Cuáles serían un poco los personajes principales, ¿no? Podríamos decir, y los escenarios y los símbolos? Bueno, yo creo que a mí quizás personalmente me gusta mucho, si queremos analizar lo que es desde el enfoque más del relato, de las obras de, sobre todo El Hobbit y El Señor de los Anillos, a mí me gusta mucho el enfoque de Joseph Campbell que bien has comentado al principio, El héroe de las mil caras, ese excelente libro, pues para un poco utilizarlo como, ver cómo este libro ha influenciado muchísimo en la literatura, ¿no? Y sobre todo en el cine. A mí por eso me gusta este análisis, pues para ver que en El Hobbit, pues al final el viaje de Bilbo desde la comarca hasta Erebor, y luego, posteriormente, el viaje de Frodo en El Señor de los Anillos como consecuencia del Hobbit, desde la comarca hasta Mordor, al final es el viaje del héroe, ¿no? Un viaje en el que, bueno, pues el Hobbit al final tiene como que sacrificarse por algo más allá que él mismo para, por decirlo, sanear y curar el mundo en el que vive ante un mal que ahí está y que él, pues, ellos no han podido al final crearlo, pero son, o sea, lo han heredado, por así decirlo, ¿no? Entonces, es un viaje al final interior y exterior, como yo digo, ¿no? Exterior porque, bueno, y primero interior porque es una transformación personal totalmente a base de las pruebas que van viviendo y experiencias que van viviendo, y luego sirven como catalizadores espirituales para el entorno que les rodea, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy interesante, la verdad. Luego, bueno, pues el tema de los arquetipos, por supuesto, ¿no? En el caso de Gandalf, que aparece en las dos obras, es el arquetipo de ese viejo sabio, que es al final el guía de estos viajeros, ¿no? Es el guía espiritual del individuo. Joseph Campbell habla de este viaje del héroe como un proceso de individualización, un proceso en el que el yo de verdadero ha de salir, por así decirlo, de las sombras, ¿no? Y vencer al ego o ese yo ego que está finalmente pues atado a las pasiones y que nos esclaviza a todos nosotros, ¿no? Entonces Gandalf sería como ese Virgilio, ¿no? Cuando en la famosa obra de Dante Alighieri, ¿no? Que le guía por el infierno. Luego tenemos pues, personajes, por ejemplo, como Thorin en El Hobbit o Aragorn, ¿no? Reyes que, bueno, realmente son los Montaraces. Sí, bueno, Montaraces son los reyes que han de retornar y han de recuperar el reino perdido, ¿no? Aquí también juega mucho el arquetipo del mito del reino perdido, ¿no? Como ellos, pues, por las obras han de demostrar su realeza, han de merecer ser reyes para restaurar un reino que se perdió por los pecados y por las propias flaquezas espirituales del reino, ¿no? Entonces, bueno, esto, por así decirlo, podría ser el mapa general para entender un poco los personajes más principales, lo que simbólicamente representan. Y claro, ya a lo mejor meternos ya en las influencias de distintas mitologías quizás sea un trabajo más complejo. Quizás aquí Pedro la verdad es que ha conseguido hacer una síntesis bastante interesante y tampoco me quiero repetir y quizás sea muy difícil en un programa quizás de una hora pues explicar en profundidad todo esto, ¿no?
Bueno, yo estoy muy contento porque llevamos media hora, entonces ahora ya tenéis manga ancha para hablar del catolicismo, del cristianismo, de la madre que parió a Roma No, y de lo que queráis, pero yo siempre recuerdo que tenemos aquí unos espectadores que van a querer ver cuál es el, digamos, la idea es el trasfondo espiritual que hay en El Señor de los Anillos. Entonces, más allá de polémicas y de opiniones, que a mí me gusta mucho y lo he tratado de mantener siempre en el canal, que haya variedad de opciones y de visiones, porque creo que enriquece más que la homogeneidad propia de los gobiernos, regímenes como los chinos, que todo el mundo opina lo mismo de todo. Entonces, bueno, pues sobre todo que os centréis en el trasfondo espiritual, pero ahora tenéis más manga ancha para llevarlo cada uno al terreno que quiera y tenemos pues como media hora por delante. Entonces, como si queréis coger 5 o 10 minutos cada uno y luego ya vamos a una ronda de conclusiones. Adelante, Pedro. bueno, no quería que se me olvide porque aparte de los vídeos estos excelentes que haces, que yo me gustaría ver todos los de tu canal y no tengo tiempo, pero en caso de que algún espectador de la serie o fan de las películas o incluso lector de los libros de Tolkien, que sería lo idóneo, pues quiera más información, se están publicando ahora una serie de ensayos. Martin Simonson es el editor y además creador de 3 de ellos, que estoy seguro de que son una excelente guía. Además ha publicado uno de Eduardo Segura, que es, digamos, el Pope español de Tolkien y nuestro modelo. Le he presentado yo un proyectillo de ensayo que consistiría en un análisis desde esa perspectiva mitológica, simbólica, espiritual, hermética, del Hobbit y un poco explicando por qué esa es la lectura que más se adecua a lo que el propio Tolkien habla sobre sus obras dentro de las otras obras, digamos, pues me temo que sí, como alegoría, porque en las que él protagoniza ambas son alegorías, ¿no? No es como El Señor de los Anillos. Por otro lado, analizar un símbolo, 2 símbolos, 7. El Señor, o sea, la obra de Tolkien en su conjunto es la más, yo creo, simbólicamente rica, puesto que recoge todos los grandes mitos, el arquetipo de los mitos de todas las grandes tradiciones. Están los mitos nórdicos, los mitos artúricos forman una parte esencial, principalmente en el Silmarillion y la caída de Gondolin, eh, los propios Silmaril, ¿no? Que en algunas tradiciones es el dial, es la joya que llevaba Lucifer en la frente y que San Miguel quita con la espada y cae al paraíso original, terrenal, ¿no? Bueno, esto no lo podemos hablar en un programa, ¿no? Lo importante, lo que creo que podemos ahora señalar, ¿no? Es que hay dos tendencias, digamos, una, la clásica, bueno, uno puede leer la obra, le puede decir unas cosas, le puede decir otras, desde luego, perteneciese, digamos, en dogma a una otra corriente, rompiese o no rompiese con el catolicismo, ¿no? Tolkien era una persona totalmente espiritual y su obra invita, digamos, a buscar esos caminos perdidos y esos senderos ocultos, como él dice en una de las canciones, ¿no? del Señor de los Anillos. Y sin embargo, hay actualmente en el 99% de los analistas, lo mismo que pasa con todo el resto del cine, sea de superhéroes o con los propios cómics o con cualquier película de la que se opine ahora en Internet, hay una tendencia a que el análisis recaiga únicamente en lo subcreativo, en el análisis del world building, por así decir. O sea, hay personas que cogen el rábano por las hojas, que se pasan la vida discutiendo de si los elfos tenían las orejas puntiagudas o no, de qué tamaño, de qué número calzaban los hobbits, de qué color tenían el pelo, de si hay enanas o no hay enanas.
no, evidentemente, bueno, habiéndolo leído con 18 años, y más si lo lees a un más joven, no lo vas a poder comprender, pero bueno, lo puedes leer. Entiendo esa pasión, ¿no? El trabajo subcreativo de Tolkien en el detalle de los lenguajes, de las culturas, de las plantas, de la historia en sí, pues es apasionante, ¿no? Pero creo que lo que debemos decir, por lo que yo quiero decir al menos, es que la historia va de otra cosa, que no se trata de los detalles, que nos está hablando del ser humano, de qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y causando en el lector una familiaridad, un reconocimiento que es lo que los platónicos llamaban reminiscencia, esto es el recuerdo del mundo ideal del que procedemos, del cielo, del llámese X, ¿no? Yo creo que explicar a Tolkien en el tiempo que tenemos, pues eso es lo fundamental, ¿no? Se pueden discutir los detalles ad nauseam, ¿no? Pero esa historia y cualquier otra historia importante de cualquier otro escritor siempre va sobre el ser humano y el punto donde se halla cada uno, ¿no? Y hacia dónde podemos ir en un lado, en el lado oscuro y en el de los Jedi, ¿no? Pero la mejor adaptación de El Señor de los Anillos al cine es Star Wars, no es El Señor de los Anillos, ¿no? Javier, adelante. Yo la verdad que quiero recoger el testigo de Pedro cuando efectivamente habla de que deberíamos de dejarnos de aspectos, vamos a decir, materiales, incluso estéticos y demás en la obra de Tolkien y fijarnos en las enseñanzas espirituales que realmente la obra nos quiere dejar, ¿no? O sea, yo siempre pienso que por muy en la época de sacralización en la que vivimos, de alejamiento de lo espiritual, en el Kali Yuga, como dicen, al final yo creo que no es casualidad que Tolkien, incluso en esa medianoche del mundo, tenga el éxito que ha tenido, porque al final hay una especie de, hay un trasfondo que nos llama a todos nosotros, ¿no? Y nos puede servir al final como guía, ¿no? O sea, tiene una función pedagógica en esta travesía de la vida, ¿no? Al final yo creo que como he dicho antes, Tolkien es quizás las obras legendarias, quizás una gran obra mítica por tener las funciones mitológicas quizás principales, ¿no? Pedagógica, mística, cosmológica, perdón, o sociológica, ¿no? Fíjate, es el caso que es curioso, pero Tolkien, muchas veces se puede pensar, bueno, es que El Señor de los Anillos, pues, ¿en qué se inspiró Tolkien para hacer a Sauron y Mordor en el tercer Reich de Hilder? Pues puede ser que no, vale, sí, él vivió la Segunda Guerra Mundial, la Primera, pero yo creo que al final Tolkien lo que quiere plasmar con La Sombra de Mordor es la destrucción de lo cotidiano y del mundo rural en el que él vivía, ¿no? Precisamente el libro del Gonzalo, el que has mencionado anteriormente, habla de que hay que salvar a los hobbits. ¿Por qué? Porque para él, una de las peores experiencias que tuvo en su vida fue la destrucción de su pueblo natal, ¿no? De la Inglaterra rural con la llegada de la industrialización, ¿no? Incluso eso se refleja en la obra con Saruman, ¿no? Y la destrucción del bosque de Fangor y la creación de los Uruk-hais, ¿no? Para Tolkien eso es el nihilismo más puro. Incluso el anillo es el gran objeto del nihilismo. O sea, ante todo representa ya no solamente, por así decirlo, el ego o ese ego anclado en las pasiones que nos domina a todos nosotros, sino que además representa el querer imponer una voluntad sobre el resto de las personas. Representa al final también la decadencia más absoluta, ¿no? Y el yo, sobre todo la autodeterminación del subjetivo, ¿no? Y del ego. Entonces, al final es muy importante, bueno, es que realmente los hobbits son los verdaderos antagonistas de Sauron. Sauron nunca cuenta con ellos, ¿no? No los subestima y realmente son ellos la clave, ¿no? Por eso los hobbits son los protagonistas, porque son los que consiguen derrotarlo gracias a ese sentimiento de comunidad que ellos poseen, de honestidad, de generosidad, de esa espontaneidad natural que les hace ser fuertes espiritualmente y al final son los que no consiguen caer en la tentación y cumplir con lo que se debe de hacer, con lo correcto, ¿no? Entonces, yo creo que al final estos aspectos son realmente interesantes, ¿no? El cómo posiblemente pues, la llegada de cosas modernas y pues como la tecnología y demás
pueden ser un arma de doble filo que nos autodestruya, ¿no? Como personas y como sociedad y civilización. Eso es Una de las... Perdona, Guillermo, Sí, que no, quería... iba solo a decir que es muy interesante porque, claro, por un lado, podríamos decir que el Hobbit un poco es un emboscado en ese sentido. Es decir, el emboscado, tal y como lo entendía Junger, en el sentido de que es aquel que no le hace falta haber leído a Platón, que por supuesto está muy bien, pero que al final es algo reducido a una minoría, reconozcámoslo. Y que incluso aunque todo el mundo leyera a Platón, imaginaos que mañana entramos en el metro y todo el mundo está leyendo a Platón. Aparte del susto que yo me llevaría de tener que llamar a mi psiquiatra, que no tengo, estoy convencido de que el 90% de las personas no entendería lo que está leyendo, por muy No, pero elitista que suene lo que estoy es que diciendo. no es Pero a lo que voy es a que muchas veces el sentido común, la raigambre natural del ser humano con la existencia, le lleva a una resistencia contra ciertas imposiciones que se nos quieren hacer. En ese sentido, hay muchas veces que yo me cruzo con un guardia de seguridad, con un barrendero, con un conductor del metro, con un camarero, que son perfectos emboscados. Tú hablas con ellos y lo que el profesor universitario, lo que ciertas personas con estudios, con una gran cultura y demás se tragan perfectamente con todas las explicaciones que se le están dando, esta gente con sus valores vitales está totalmente en contra de ello. Entonces el hobby de alguna forma, yo lo he entendido por supuesto sin leer el libro a través de las películas, me daba esa sensación de emboscado. Y luego también me gusta la defensa de la comunidad, que creí percibir por lo menos en el visionado de las películas, por ejemplo con esa antorcha de Rohan, ¿no? Cuando se encienden las distintas antorchas de Rohan y se van poniendo de Las acuerdo los almenaras. pueblos entre sí, las almenaras, para ir a defender Gondor, ¿no? Y de alguna forma consiguen, digamos que de alguna forma en este mundo donde la sociedad está atomizada, volver a esas pequeñas comunidades que se pueden poner de acuerdo para defender aquellos símbolos como el árbol de Gondor que a todos nos atañen, o para reforjar esa espada que a todos nos atañe, o para destruir el anillo que a todos nos atañe, pues puede ser una forma de volver. Y ahora termino y Pedro, te dejo que digas lo que ibas a decir, perdona que te haya interrumpido, No, por que favor. son los 3 puntos que destaca Gonzalo en el libro, que es: hay que ser como Gandalf, hay que salvar a los hobbits y hay que luchar por el retorno al rey. Y leo una cita y ahora sí ya os dejo con el apartado de conclusiones, que queda todavía pues como 10 minutillos para cada uno. La cita final dice lo siguiente. Dice: si es cosa distinta subrayar como dicho aliento nihilista del mundo moderno tendrá su origen y estará íntimamente relacionado con la negación de la vivencia activa del espíritu, negación de una trascendencia inmanente en el centro del alma que en estado de potencia y mediante la vía activa de la iniciación está llamada a ser actualizada. Actualización que será el sentido mismo de la vida, así como el principio de autoritas desde el que deban gobernarse todas las cosas. Más allá de todo poder financiero, de toda usurpación sacerdotal, de toda autodeterminación de la economía y el demos de toda prevaricación clerical. Hagámonos cargo entonces de que el ideal de iniciación habrá sido el más alto que haya podido concebir la humanidad, así como el más revolucionario y antimoderno, un ideal de cambio ontológico en el ser mismo del hombre por el cual se reencuentra el camino hacia lo que en el ser humano es superior y anterior a la mera vía, a la bios, a la mera psique, a la mera naturaleza, a la mera contingencia, el camino hacia aquello que dentro de nosotros posee el carácter de una preesencia luminosa activa, un centro verdadero, luminoso y soberano de sí, que es lucidez, claridad, altura, profundidad, calma, fuerza interior, luz y calor, libertad de quien es dueño de sí mismo, centro que es distancia respecto de todo lo que es alienación, ofuscación, inconsciencia o miedo, y cuya consecución es el argumento mismo de la vida. También el derecho más aristocrático, propio y originario de la raza del espíritu, derecho que ninguna plebeya decadencia moderna puede erradicar y que ningún integrismo religioso ha conseguido sofocar. Un arte amarga que afirma en el hombre la presencia y el poder de un centro espiritual soberano, de un yo esencial y verdadero, cuyo despertar es el sentido mismo de la existencia. Despertar frente al que todos los nihilismos, todas las alienaciones, todas las ofuscaciones, todos los integrismos, todos los materialismos resultarán poco menos que un mal sueño. Y esa es la prueba del héroe y el sentido del reino en el mundo del mito y la leyenda, la libertad de los que conquistan a sí mismos y derrotan al dragón, la vía de los que viven con espíritu, épica, magia y romance, sabiduría, ánimo combativo, poesía y corazón, aprendizaje, lealtad, humildad, coraje, desapego, atención y símbolo, aprendizaje del camino de la vida, lealtad a uno mismo y a nuestra más alta vocación, humildad de saber de nuestras debilidades y errores y de las lecciones que éstas nos enseñan,
Coraje de no rendirnos jamás. Desapego de dar sin tomar, de querer sin quedar presos. Atención de vivir despiertos, centrados, en el momento, en el aquí y en el ahora. Símbolo de saber concebir y visualizar nuestro signo, nuestra fuerza, nuestro rumbo, nuestro talismán. Todo esto es el anhelo que subyace el retorno del mito y la leyenda ahora que el mundo ha gastado y agotado las religiones históricas y que el materialismo moderno nos ha dejado a la intemperie, sin asideros espirituales para el alma. Y termina. También esa es la llama de la revolución que anida en el corazón del mito y la leyenda, pues si revolución etimológicamente significa vuelta al origen, en el origen están los arquetipos del héroe y el reino, símbolo de una vivencia activa, empoderante, luchadora y vitalista del espíritu y de un orden orgánico, armónico, jerárquico y sacro de la sociedad. En fin, el poder del mito va a estar también en la descripción junto con el blog de Pedro. Dicho esto, señores, conclusiones, vayan por donde quieran. Bueno, ¿qué vamos a decir después de lo que has dicho ya? Quedaríamos ridículos, ¿no? Sí me gustaría apuntar un par de cosas. El simbolismo de los hobbits, la comarca, no es Inglaterra, no son las gentes sencillas, no son... No, somos nosotros. El propio Tolkien se describe o describe a Bilbo de la manera en la que se describía a sí mismo, ¿no? La comarca es el plano material y salir de la comarca supone la aventura interior, supone romper con lo que nos han enseñado, supone llevar la contraria a las tradiciones, supone cuestionarlo todo, supone dejarnos guiar por un señor que de repente toca la puerta, esperar lo inesperado. Es algo que no todo el mundo puede realizar. En ese sentido, ojito que lo medieval, lo antiguo, lo local, lo tradicional, no es algo que defienda Tolkien. Esas cosas son las que mantienen a los hobbies entretenidos, ignorantes de lo que pasa en el resto del mundo, en el resto de la realidad, ¿no? En ese sentido, yo no sé si os he malentendido alguno de los dos, pero en Tolkien las aplicaciones políticas o las aplicaciones monárquicas, que son peor, no existen, cero. Se trata de un camino interior de espiritualidad. El enemigo está dentro. Sí me ha resultado muy curioso lo que tú has dicho de que Tolkien habla del nuevo orden mundial, ¿no? Que por si acaso algún espectador no lo sabe, pues son esos grandes poderes económicos en la sombra, ¿no? Que diseñan la sociedad, ¿no? Verdaderamente, en estos últimos tiempos, digamos, mi relectura actual del Señor de los Anillos tiene ese factor profético de la actualidad, como por otro lado lo tienen cualquier otro de los escritores de distopías, ¿no? Ya sabemos el chiste, que escribí un mundo feliz como disuasorio, ¿no? Para que lo acabarais haciendo, ¿no? ¿Entienden? No es una guía de uso de la realidad, ¿no? Entonces, verdaderamente la única lucha que uno puede hacer es la interior, intentar mejorarse, fracasar en ello, porque Javier ha dicho que los hobbies triunfan. No. Frodo fracasa en lanzar el anillo al fuego. Es Gollum el que se lo arranca. Gollum, que obviamente representa el lado oscuro del propio Frodo, ¿no? Hay algo muy importante en Tolkien, y esto sí es lo verdaderamente profundo y espiritual, que el mal es necesario para la destrucción del anillo. El que conduce a Frodo hasta Mordor es Gollum, porque Gollum conoce el camino, como decía Henry Jones, que hoy es el cumpleaños de Sean Connery. Entonces, nos invita a no ser maniqueos, a comprender que en todo ser humano hay esos dos lados y hasta cierto punto a no rechazarlo, a no aniquilarlo. Lo dicen también los evangelios. Vino un enemigo y sembró, ahora no me sale la palabra, ¿no? Pero bueno, las malas hierbas, ¿no? Que se separarán, la cizaña, perdón,
que se separará del trigo el día de la cosecha. O sea, no, el bien y el mal no está en nosotros, no podemos pasarnos a un lado u otro. Vamos a vivir y a morir así, ¿no? Ahora pues aquí conviene tener a Gollum domadito y a una cierta distancia, ¿no? Y sin embargo, por desgracia, como te digo, yo veo, como diría Gandalf, la mano de Sauron crecer y está arrojando cosas peor que nieve sobre nosotros. Ahora viene Putin con la nieve, ¿no? Pero yo veo que de alguna manera el Sauron interior de cada uno, que por cierto remite al cíclope de la Odisea, por eso el ojo. Gollum también tiene cuero en su caverna, ¿no? Como Polífemo, pues de alguna manera los seguidores de Sauron están muy activos en la actualidad. Y ya digo, yo no puedo hacer mucho contra ellos, más que advertir que cuidado, y por lo demás, pues leer El Señor de los Anillos y ver a dónde nos conduce, ¿no? Más allá de las fronteras de nuestra comarca, que en el fondo pues es ideológica, es lo que nos han enseñado, pero hay cosas más allá, y como decía Tolkien, un camino recto al oeste de los dioses, ¿no? Sí, efectivamente, Pedro tenía toda la razón, es verdad, Frodo fracasa en su misión, es verdad, había quizás obviado ese punto, pero quizás también sea curioso considerar que en su fracaso también triunfa. Al final el gran triunfo de Frodo es el triunfo de la misericordia, un valor, la verdad, muy cristiano, y es la misericordia sobre Gollum. Sam desde un primer momento no se fía de Gollum porque sabe cuál es el destino que puede llegar a Frodo, ¿no? Como ese alma más oscura de los hobbits, pero sin embargo la misericordia que Frodo muestra sobre Gollum hace que al final se destruya el anillo. Entonces es como que efectivamente hay que también pues pasar por, bueno, sí, quizás mantener ahí atado a nuestra parte mala sin destruirla, pero yo creo que al final aquí es muy importante el valor de la misericordia que Frodo aquí muestra sobre Gollum, para que al final, pues, bueno, como si fuese una especie de providencia, pues se dé todo, ¿no? Y aquí, pues, a relación a lo que has dicho, Guillermo, amena las palabras de Gonzalo, de lo que has leído. El propio Gonzalo, pues, comenta, ¿no? Que al final es muy interesante el enfoque metafísico que la obra de Tolkien tiene, ¿no? Al final, yo creo que por eso quizás Tolkien sea un buen ejemplo del catolicismo, porque si al final quizás sea esto entrar en camisa de 11 varas, ¿no? Pero si la religión protestante rompe con la idea de trascendencia y el catolicismo no, en Tolkien se ve realmente un buen rasgo de esa idea de trascendencia en el enfoque metafísico, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, que a esto lo relaciono con la providencia, ¿no? Que quizás, pues, es que Gollum, como bien dice Gandalf cuando están en Moria, le dice a Frodo que Gollum tiene todavía un papel que jugar muy importante en esta historia, y realmente es así, porque sin Gollum no se hubiese producido todo esto, ¿no? Entonces, la presencia de la providencia es muy interesante en la obra del Señor de los Anillos y del Hobbit. Y luego otros enfoques metafísicos que a mí me gustan personalmente mucho, me llama mucho la atención, es por ejemplo el sentido, que en esto relaciono con Pedro cuando dice que es un viaje al final interior, un viaje espiritual, pues es al final el sentido de la vida como respuesta a la llamada del ser dentro de una gran historia. Al final, Bilbo hace que las profecías se cumplan, o sea, es como que no es fruto de la casualidad, sino como si Ilúvatar, el gran creador, hubiese hecho que al final Bilbo terminase formando parte de la compañía de Thorin Escudo de Roble para ayudarles a que se restaure el reino, ¿no? Y también relaciona a lo que hemos comentado, ¿no? Sobre El reino interior. Por la supuesto, pues sí, por supuesto. Interior. Sí, vamos al claro. Es un Que símbolo muy viejo, sí. Muy universal. Tente, Pedro, tente. A ver, vamos a dejar que Javier termine. Que está estrenándose en el campo de batalla y desde luego lucha con honor. Lo siento, pero pues también, a mí yo soy el Gollum vuestro que de vez en cuando, ¿sabes? Se atira, ¿no?
Según pasa el tiempo, yo cuando leía Tolkien de adolescente quería ser un elfo. Ahora ya me reconozco como Gollum y con... verdad que me parezco y todo, ¿eh? Entonces os pido disculpas, pero eso también, mis interrupciones también son providenciales, como entenderéis. Pues sí, claro. O sea, eso es totalmente cierto lo que comentas, efectivamente. Como el papel de Gollum que tienes, ahí estás para guiarnos, ¿no? En el viaje interior, en el camino interior, sí, por supuesto. A ver, obviamente la obra de Tolkien es muy simbólica y metafóricamente. Yo comparto lo que dice Pedro, ¿no? Pero retomando un poco lo que estaba comentando, a mí me interesa muchísimo, que quizás a lo mejor, no sé si Pedro incluso estará de acuerdo, pero es el enfoque también metafísico que se le da quizás en aspectos más filosófico-políticos, ¿no? Que en ese anhelo de una edad de oro perdida que hay constantemente en la obra, es como si parece que, por ejemplo, ejemplos como el reino de Gondor o el reino de Erebor fuesen una proyección, un pensamiento de Dios que los hombres o los enanos deben de hacer en la tierra, ¿no? A mí, bueno, simplemente quería dejar ese detalle que a mí por lo menos me encanta, ¿no? Y me parece excitante, o sea, nunca lo había visto así y creo que es algo interesantísimo de ver. Perdona que interrumpa otra vez. ¿Tú has leído El herrero de Guthrum Mayor? No, lamentablemente no. Bueno, pues lo primero ahora cuando colguemos lo lees. Y también Hoja de Nigel. Esas dos obras son, y leerlas y entenderlas. En esa obra, El herrero de Guthrum Mayor, el herrero es Tolkien y hay un señor que es, digamos, el malo, muy ridiculizado, que viene a ser, bueno, dice su biógrafo oficial que es los curas de pueblo. En realidad no son los curas de pueblo, son la Iglesia Católica. Hágase usted cuenta del Papa de Roma. Y Tolkien y el Papa, el cocinero y Smith van por sitios diferentes, ¿no? Y en cuanto a la función de la obra de Tolkien como realidad espiritual, Hoja de Nigel, pues tiene todas las claves. Me vas a perdonar, quiero decir, todo lo que has dicho en el 99% está muy bien, pero no aconsejo que se hable de la obra de Tolkien sin conocer eso que es la llave de la runa que hace Gandalf en la puerta de Frodo, ¿no? Para salir de ahí hay que conocer esas obras, de lo contrario, pues es normal, no pasa nada, pero tenderemos a hacer interpretaciones que no estaban dentro del pensamiento de Tolkien. Bueno, y por terminar, ¿qué obra de Tolkien recomendáis al espectador y a mí mismo para empezar? Los que como yo no hemos todavía abierto ese melón o esa puerta, ¿por dónde empezar? ¿Y por qué? Bueno, si quieres empezar esta vez. Pues bueno, yo creo que quizás la mejor obra, pues como empecé yo, con El Hobbit. Yo creo que es la historia más sencilla. Y a mí me ha pasado personalmente con El Señor de los Anillos, a veces es una lectura densa, es una lectura a veces que se te puede hacer un pelín pesada. Y creo que El Hobbit es una muy buena iniciación, ¿no? Como neófito. Y pues al final es una lectura efectivamente más destinada a un público juvenil o infantil, ¿no? Aunque de infantil, de cuento de niños creo que no tiene nada, pero quizás sea lo más fácil, ¿no? Y una vez eso, pues ya quieres leer El Señor de los Anillos y bueno, yo recomiendo pues que se haga con pausa, porque tampoco creo que es una obra que no merece la pena dejarla ahí apartada, ¿no? Así que mejor leerla despacio, como si fuese un buen guiso, ¿no? Como Sam cuando hay guisa las patatas con el conejo y esa famosísima escena tan cómica, pues efectivamente hay que guisar bien el conejo con las patatas para disfrutarlo bien todo, ¿no? Y una vez ya terminados las dos grandes obras, el Silmarillion, la cual lamentablemente no he leído, pero tengo la edición de Alan Lee de las ilustraciones preciosa y espero leerla muy pronto y ya poder meterte en ello, porque yo sé por amistades personales que han intentado empezar con el Silmarillion y la complejidad de la creación del mundo de Arda termina por petarles un poco la cabeza. Entonces yo creo que mejor conocer todo eso previamente para luego ya meterse en la segunda y la primera edad. Bueno, pues yo voy a decir al revés. Porque, por supuesto que hay que empezar por El Hobbit y hay que leer El Señor de los Anillos y luego ya el Silmarillion. Y en ese momento que has leído el Silmarillion, releer El Hobbit y El Señor de los Anillos y luego la versión del Silmarillion de los Cuentos Perdidos, que está también publicada, y luego los 12 tomos de la historia de la Tierra Media con todos los materiales inéditos, porque El Señor de los Anillos, incluso el Silmarillion, es la punta del iceberg
de la obra de Tolkien, que por desgracia quedó en su 90% inédita, ¿no? Pero yo quiero animar a leer el Silmarillion dentro de sus imperfecciones, dentro de su dificultad, dentro de que no salen los hobbits ni hacen guisos de conejo. Es una obra bellísima y es una obra profunda, contiene un relato de la creación del mundo, la Ainulindal, que prácticamente deja pues eso, al Génesis como una coplilla de pueblo, y cuenta, digamos, por así, es equivalente, para quienes no lo conozcan, pues a la obra de Milton, El paraíso perdido, en tanto que se entretiene en escrutar por qué razón es malo Lucifer, ¿no? El gran enemigo de el Silmarillion, pues es un trasunto de Lucifer que se llama Melkor o Morgoth, ¿no? Y bueno, y cómo hizo caer a los elfos, a los ángeles, bueno, vamos a decirlo ya, que los elfos son los ángeles, ¿no? Y todo eso contado de una manera épica. Creo que se nos ha pasado también, y es muy interesante, ubicar a Tolkien dentro de la tradición de los escritores de fantasía, ¿no? Conocer la obra de Rider Haggard, particularmente Las minas del rey Salomón, y por supuesto también She, la obra en donde presenta el personaje de Ayesa. Ayesa es el modelo de Galadriel, tanto en función como en simbolismo, ¿no? Digo lo de siempre, pues el que no esté un poquito versado, no solo en Haggard, sino en interpretar herméticamente, simbólicamente a Haggard, pues no se va a coscar de qué es lo que hace Tolkien como heredero suyo, ¿no? También, aunque son contemporáneos, pero tanto Robert E. Howard, con sus historias de Conan, de Kull, de Solomon Kane, que no se llama Solomon ni Kane por casualidad, Lovecraft en el ciclo onírico, como tuvimos ocasión de discutir la otra vez, y ahora les remito a los televidentes al vídeo anterior y al especial de Graphic Classic, pues ese tipo de obras son tan simbólicas, son tan profundas, son tan herméticas como la propia. Tolkien no escribe en un vacío, ni escribe acompañado de su colega católico C.S. Lewis. No se juntan las crónicas de Narnia con El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos se juntan con la Odisea, con la Ilíada, con la Eneida, con los mitos artúricos, que no son británicos, son en realidad franceses en sus orígenes, ¿no? Escritos, con Frankenstein, con Drácula, con Los Miserables de Víctor Hugo. Esos son las obras, con la obra de Blake, por supuesto, que crea desde Inglaterra una nueva mitología para explicar lo que él considera que los mitos judio-cristianos ya no pueden explicar. Pues en ese panorama hay que entender a Tolkien. Bueno, pues sin duda nuestros espectadores ya tienen material para leer con todo lo que les ha mandado Pedro. Los que estén un poco más atareados pues pueden acortar y hacer lo que ha recomendado Javier. Yo creo que voy a tirar por el Hobbit, Pedro, no me mates, pero es que además tú ya eres mayorcito para leer me has puesto de deberes, pero me has bueno. puesto de deberes ver Sandman para hablar de Sandman, y claro, no me va a dar la vida para ver Sandman. Sandman te empiezas a ver el primero y te los vas a echar los 11 de una vez, te lo aseguro. Bueno, pues ha sido un placer teneros a los dos, de verdad os lo agradezco un montón. Pedro, ya es la segunda vez, espero que no sea la última, que te dejes secuestrar. ¿Cuándo hagamos lo de Sandman? Vamos que te dejes secuestrar en otras ocasiones para hablar de Sandman, de Alan Moore y de tantos otros temas que has tratado en tu blog, y que espero que puedas ir tratando en sucesivos libros que yo sé que tú estarías. Bueno, vamos a ver si vendemos unos poquitos, y de los Graficas y Lovecraft también. Exacto. Un saludo. Estaremos en el Día del Tentáculo, que es el día el 17, ¿verdad? Es una quedada aquí en Madrid de toda la gente que se dedica a literatura de género, editoriales, estudiosos, podcasts, no falten, entérense por ahí en internet, el Día del Tentáculo.
Muy bien dicho. Y Javier, en este caso tu primera ocasión no será la última, espero. Toledo, Alfonso X el Sabio y otros numerosos temas nos aguardan para ser comentados por acá. Ha sido un gusto tenerte en el programa y espero que vuelvas pronto. Y a los espectadores, pues más de lo mismo. Espero que les haya interesado el programa, que hayan aprendido, como he aprendido yo, de esta interesante charla de dos auténticos eruditos y que vuelvan pronto por aquí a ver más programas. Venga, hasta pronto, un saludo.